Tenemos en un medio comercial internacional cargado de incertidumbre de varios factores, como recientes cambios geopolíticos. Tenemos la oportunidad de escuchar de nuestros voceros hoy. Tenemos la oportunidad de conversar con los principales líderes de DHL Express de México y Centro y Sudamérica para conocer los aprendizajes de su reciente visita a España. Adicionalmente, nos acompañan líderes de DHL Express España que nos acompañarán para ayudarnos a descubrir por qué España representa una gran oportunidad como puente estratégico para las empresas latinoamericanas. Damos la bienvenida a Miguel Borrás, CEO de DHL Express España, Nicolás Mouse, quien es el director comercial y mercadeo para DHL Express España. Tenemos a Alicia Martín, quien es gerente de aduanas y asuntos regulatorios. Tenemos a Jalila Carrillo, quien es CEO de DHL Express Centro y Sudamérica, y a Antonio Arranz, quien es CEO para DHL Express México. Así que sin más, le doy la palabra a Antonio. Toño, por favor, explícanos cómo fue tu visita en España. Hola, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada y darle la bienvenida a Miguel y a Nicolás en esta gran visita. Y fíjate que en mayo hicimos una visita a España para platicar todas las oportunidades que tenía México y Sudamérica en España, porque es un trade lane importantísimo para nosotros. Centenas de años atrás, claramente con todo el internacional juega un rol muy importante. Hay compañías, pequeñas empresas y medianas y grandes que hacemos grandes negocios entre los países de Iberoamérica. Y la verdad es que en esa visita nos fue increíble, aprendimos muchísimo, nos compartimos nosotros qué es lo que está pasando en nuestros países y ahora tenemos la extraordinaria oportunidad de que nos van a visitar la semana y la verdad es que estamos súper emocionados para que nos cuenten de ahora del otro lado qué es lo que está pasando del lado de España para las oportunidades de nuestros países. Entonces, Nicolás y Miguel, bienvenidos a la región y que tengan una extraordinaria visita. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Jalila, tú nos puedes explicar cómo te fue con España. ¿Cuál fue tu visita en España? Claro que sí, Pam. Bueno, buenos días a todos. Un placer enorme estar aquí nuevamente con este equipazo de gente. Como dijo Toño, para nosotros fue una verdadera, una linda trayectoria durante estos días en España. Para mí fue súper intenso. Yo estuve en 5 regiones, visitando 4 clientes grandes y en 3 cámaras. Entonces tuve la oportunidad, junto con el equipo de DHL, visitar a estos clientes y escuchar de primera mano las necesidades que ellos tienen. Y esto nos ayuda a nosotros también a entender cómo posicionarnos y cómo poder transmitir información que sea valorada por estos clientes para poder abrir negocios en nuestros mercados. Entonces, para mí creo que lo más importante fue compartir con los grandes empresarios, yendo a visitarlos, y con estas pequeñas y medianas empresas por medio de estos foros que se realizaron en 3 ciudades distintas, y poder entender que realmente las necesidades que ellos tienen son las mismas que tenemos nosotros. Y es muy fácil, una vez que uno hace estos contactos, poder establecer estas relaciones y poder agilizar los negocios entre nosotros. Entonces yo diría que ese es uno de los grandes aprendizajes, y como dijo Antonio, muy contento de poder recibirlos ahora de este lado del mundo para que ellos también se lleven esas impresiones para España y podamos seguir haciendo más sólida esta ruta comercial. Muchísimas gracias, Jalila. Sin duda, grandes aprendizajes que van a seguir potenciando con la visita del equipo de España a nuestros países aquí en Latinoamérica. Ahora quisiera mostrarles un corto video para luego presentar a nuestros ponentes de España. Así que aquí les dejo.
Sin más, les cedo la palabra a Miguel Borrás, quien es una vez más nuestro CEO de DHL Express España, quien nos compartirá valiosa información de por qué España es un socio clave para Latinoamérica y cómo puede convertirse en una ruta estratégica de crecimiento. Así que, sin más, adelante, Miguel. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes para España. Sí, vamos a empezar comentando cuál es el panorama macroeconómico que estamos viviendo en Europa y en España en un entorno optimista y resiliente en este momento. ¿Puede pasar a la primera slide, por favor? Bien, primero unas cifras de la Unión Europea. Probablemente muchos de vosotros pues ya lo conozcáis, pero para los que no, pues un poquito más en detalle. La Unión Europea la integran 27 países y con una población aproximadamente de 450 millones de habitantes. Obviamente es la parte que está en azul, más España, que es la parte que está en roja. Entonces, en la Unión Europea, el PIB que tenemos en 2024 pues han sido 19,5 billones de euros o dólares, aunque el euro ahora está un poquito más alto que el dólar, ¿sabéis? Pero vamos, aproximadamente euro y dólar pues están ahí mismo. En España estamos hablando de 1,7 billones el PIB. Y luego de lo que estamos hablando en territorio, pues estamos hablando de que en Europa tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados y España pues como 500,000 de kilómetros cuadrados. Claro, esto para algunos países latinoamericanos pues efectivamente no son grandes dimensiones, pero lo que sí que es reseñable pues son los 450 millones de consumidores que tenemos en un mercado único de libre circulación con una moneda única en 20 países. Hay 7 países que, aun estando en la Unión Europea, pues están utilizando también su propia moneda, pero digamos que tienen las mismas ventajas aduaneras. El siguiente, por favor. España, donde de lo que vamos a hablar ahora más concretamente, pues el tamaño lo hemos comentado en 500,000 de kilómetros cuadrados, población casi 50 millones de habitantes, la densidad 95, es un país medianamente poblado para lo que es Europa, lo que es el GDP pues está en 1,6 billones, está como hemos dicho, la renta per cápita aproximadamente unos 33.000 euros, la lengua oficial es español y las ciudades principales, pues como muchos de vosotros conoceréis, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, por orden de población. Normalmente la población española se concentra en las costas y en el centro en Madrid, siendo las zonas alrededor de Madrid pues de más baja densidad. Tercera, por favor. Muy bien. Como hemos comentado, pues en España en estos momentos se respira un entorno optimista y resiliente. La verdad es que con las turbulencias geopolíticas que están habiendo en el mundo, en España todavía es la economía de la Unión Europea con más fuerte crecimiento. Creció un 3,2% en 2024, casi el triple de la media europea, o más del triple, y en 2025 seguimos también con un crecimiento bastante importante, parecido al del 2024. Entonces, bueno, a pesar de estas tensiones comerciales, geopolíticas, pues pensamos que España va a seguir creciendo y va a seguir creciendo al mismo ritmo que en este momento. Se pasó la slide, se fue a la siguiente. En algún dato más, tenemos inflación y tasa de desempleo en descenso. La inflación, lógicamente, pues es importante porque nos permite de alguna forma pensar en que en la evolución de los negocios, cuando la inflación es baja, la evolución de los negocios va a ser saludable. También en términos de importaciones y exportaciones crecimos un 4% en el 2024 y a cierre de este año pues pensamos estar más o menos ahí en un 2%. Nicolás, tu turno. Muchas gracias, Miguel. Entonces, por favor, avanzar de Traspa. Gracias. Entonces, las principales industrias que hay en España, que son también parte de, como veréis, que son muy diversas, permiten también una actividad económica fuerte. El primer sector que tenemos en España es el sector del turismo. Después, en el sector de agricultura, agroindustria,
sobre todo podemos destacar el vino, el aceite, después la parte, una industria manufacturera y de ingeniería, sobre todo el norte de España, aeronáutica, de moda, productos de belleza, automoción, también nuevos sectores como energías renovables, tecnología y también una industria farmacéutica muy fuerte en España. Avanzamos, por favor. También un poco para las grandes marcas, y además muchas de ellas ya están presentes en América Latina. Tenemos todo el sector bancario, destacando el Banco Santander, después Zara con todo el grupo Inditex, Movistar, que es toda la parte de telefonía, BBVA, después Mercadona, es alimentación menos, CaixaBank, también otro banco, Repsol con toda la parte de carburantes, el Corte Inglés como gran distribución, Iberdrola también muy presente en América Latina con la producción de energía y Mapfre con todos los seguros. ¿Vale? También para que os suenen un poco las grandes marcas. Avanzamos, por favor. Y también otra cosa, a pesar de la digitalización, vemos que las ferias también para todos los exportadores son muy importantes y podemos destacar también unas ferias de escala mundial como la Bomile, que tenemos en Barcelona, el South Summit, que son las innovaciones, y también Digital Enterprise Show, que es toda la parte efectivamente de digitalización de los negocios y la parte informática. El turismo, vamos a destacar Fitur, donde muchos de los países de América Latina están representados, y después otra feria muy importante para todos ustedes, que es la Fruit Attraction, donde vemos también mucha representación de la producción de fruta, sobre todo de origen América Latina. Avanzamos, por favor. Bueno, vamos a hablar también de otro sector, como ha comentado Jalila, que es muy importante y que veremos, que es el e-commerce. Avanzamos, por favor. El e-commerce también ha visto después del COVID un incremento muy fuerte en Europa, y a destacar que América Latina es el segundo país de origen de donde proceden las compras de e-commerce en España. Entonces eso es muy importante. Veis que casi un 10% de los productos que se consumen en España a través de e-commerce proceden de América Latina. ¿Vale? Importamos. Después los sectores y los hábitos de compra, a destacar también los principales productos que se compran en e-commerce, que al final es un canal de venta muy importante, como la moda, el ocio, alimentación, tecnología, productos del hogar, productos de belleza y también cosmética. Entonces aquí os aconsejo, porque también es una muy buena forma de introducir los productos en el mercado español, porque hay mucha costumbre de comprar productos no solo españoles, sino que el e-commerce transfronterizo funciona muy bien en España. Avanzamos, por favor. Bueno, y también los procesos de compra, como podéis ver, están acompañados, porque vemos que los compradores en España y en general en la Unión Europea están buscando online y compran online en un 78% de los casos. Por eso os animamos también a que utilicemos este canal. También a destacar la importancia de los marketplaces. Vemos, el primero es Amazon, AliExpress, eBay, Miravía, Shein, pero también hay muchos otros más que son la vía de comercializar los productos en España. Y vemos que, por ejemplo, un 81%, como veis, de los compradores Internet han utilizado este canal de comunicación. Avanzamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, era para dar una primera visión. Por supuesto que detallaremos cuando estemos ahí con todos ustedes. Y ahora dejo a Alicia la parte que es nuestra Customs Affairs, todo el desglose también de las aduanas, ¿vale? Y del mercado común. Alicia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Por favor, la primera diapositiva. Aquí voy a empezar a hablar un poco del marco general normativo de España y la Unión Europea. Como ya ha mencionado Miguel, la Unión Europea es una entidad económica y política formada por 27 países, donde España entró a formar parte en el año 1976.
Tiene, pues como ha comentado igualmente, ¿no? Tiene como principal característica que dentro hay libre circulación de personas y de mercancía. Y el marco legislativo por el cual se rige la Unión Europea es el Código Aduanero de la Unión. El Código Aduanero de la Unión, que está vigente el actual desde el año 2013, y tiene como principal objetivo establecer normas y procedimientos generales aplicables a las mercancías que entran y salen del territorio aduanero de la Unión Europea. Este es el marco legislativo general, pero para cada materia específica hay reglamentos y hay directivas que, aunque son de obligado cumplimiento, dependen de cada país su transposición a la normativa nacional. Por lo tanto, existen particularidades dependiendo del país de entrada de determinada mercancía. Por favor, la siguiente. Ahora vamos a pasar a hablar de los regímenes aduaneros. Antes de nada, decir que cuando una mercancía llega a la Unión Europea, para su entrada la misma se tiene que aplicar un régimen aduanero, el cual pues, según sea el mismo, se le aplicarán un conjunto de normas que deben de cumplir los productos que se importan y que se exportan del país. Los tipos más importantes, los regímenes más importantes son el despacho a libre práctica, es el que más se da. Despacho a libre práctica, que significa que supone el pago de los derechos de importación y la aplicación de la política comercial. Otorgan el estatuto aduanero de mercancía comunitaria a dichas mercancías. Posteriormente, estas mercancías pueden circular libremente por la Unión Europea. El siguiente es el de exportación. El de exportación es el proceso por el cual deben de someterse, el anterior, por favor, de exportación, que es el proceso al que deben someterse las mercancías para salir del territorio aduanero de la Unión. Implica también control de las autoridades aduaneras y la aplicación de las normas de vigilancia y las medidas de política comercial. Luego existen regímenes especiales que los enumero simplemente: el de tránsito interno e externo, el depósito aduanero y la zona franca, los destinos especiales, dentro del cual está la importación temporal y el destino final, y los regímenes de perfeccionamiento. Estos también son bastante comunes, pues se utilizan sobre todo cuando se trata de mercancías que vienen o salen del territorio de la Unión Europea para ser reparados. Los regímenes implican que estas mercancías no tienen liquidación de impuestos, pero tienen que, en caso de la importación, pues tiene que ser bajo la condición de una prestación de un aval bancario. Estos serían los regímenes más importantes. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora del Estatuto OEA. El Estatuto OEA se trata de un programa de asociación entre la autoridad aduanera y los operadores económicos. Entendemos aquí como operador económico tanto las empresas exportadoras e importadoras como los operadores representantes aduaneros, cuyo principal objetivo es mejorar la seguridad de la cadena de suministro y facilitar el comercio internacional. Fue introducida por la Organización Mundial de Aduanas en el año 2005 y España ostenta este estatuto OEA desde el año 2009. En todos los países de la Unión Europea, DHL cuenta con este estatuto OEA. Implica que para la aduana somos un operador fiable y de confianza. Las principales ventajas que supone tener este estatuto OEA, pues reducción en la garantía. Nosotros, cuando realizamos las declaraciones de importador, tenemos que presentar un aval, y este aval, cuando somos operadores OEA, pues tenemos una reducción. O sea, reducción y prioridad en los controles aduaneros. Saben que cuando introducimos o exportamos una mercancía puede ser sujeta a control por parte de la autoridad aduanera. Por ser OEA, pues tenemos una reducción y una prioridad a la hora de realizar estos controles. Centralización en los despachos aduaneros, que implica que nosotros en España tenemos distintos puntos de entrada, como ya hemos visto anteriormente, distintos puntos de entrada de la mercancía, y nosotros tenemos centralizado el despacho en la aduana de Madrid para todas las mercancías de toda España. Además, acceso a todas las simplificaciones en el despacho aduanero, lo que supone una gran ventaja, y la reducción de los datos para realizar las declaraciones. Y por mi parte, de nuevo paso la palabra a Miguel Borrás. Gracias. Miguel, estás en mute.
Perdón, sí, perdón. Bueno, sí, no, estaba diciendo que vamos ahora a ver la infraestructura que tenemos en DHL Express en España para dar servicio a nuestros clientes y para que todo este negocio internacional que se puede crear entre Europa y Latinoamérica pues pueda realmente realizarse físicamente. Tenemos ahí la primera slide, vemos ahí donde tenemos los principales hubs en España. Estamos en Barcelona, Madrid, Vitoria como hubs, pero también tenemos gateways en Valencia, Alicante, Sevilla, Baleares, Santiago y Canarias. Poseemos 42 instalaciones propias y más de 1.600 puntos de servicio. Estamos invirtiendo como para poder, como he comentado, dar servicio, y no solo dar servicio ahora, sino estar preparado para el futuro, para todos estos negocios internacionales que pensamos que se puede generar. Y todo esto pensamos que se puede generar gracias también un poco a la situación actual, donde la geopolítica va a hacer cambiar las cadenas de suministro, y pensamos que Latinoamérica, España y Europa pueden verse fortalecidas. Ahí estamos invirtiendo precisamente para dar soporte a este crecimiento que pensamos que puede ocurrir en el futuro. En cuanto a vuelos, tenemos 51 vuelos diarios dentro de España y conexión de nuestros aeropuertos con los hubs europeos, y también operamos 43 vuelos comerciales aquí con las compañías aéreas para conexiones directas con algunos países de Latinoamérica y otros países del mundo. Tenemos en España una flota de 700 vehículos, luego los tranqueos, que son los vehículos que utilizamos entre los gateways y los service centers, y de todas esas rutas, 77 ya son rutas verdes, rutas electrificadas. Nuestro objetivo en 2030 sería tener aproximadamente el 60% de nuestras rutas totalmente electrificadas. Poseemos en España casi 2.300 empleados. Hemos sido Great Place to Work número 4 este año. Hemos tenido por 10º año consecutivo el premio a mejor servicio al cliente en Customer Service, y luego pues tenemos una plantilla altamente cualificada y motivada. Tenemos las certificaciones TAPA, Multisite, en todas nuestras instalaciones, y poseemos todas las ISO, que de alguna forma lo que hacen es garantizar que nuestros procedimientos y nuestros procesos se ajustan a una calidad objetiva. Siguiente slide, por favor. Muy bien, aquí tenemos las conexiones que tenemos con Latinoamérica desde España. Hay que comentar que la red europea de DHL utiliza Madrid y también Barcelona para conectar todos los países en vuelos comerciales a través de España con Latinoamérica, porque es donde tenemos el mejor servicio diario a cada uno de los destinos latinoamericanos. Entonces, estamos gestionando más de 20.000 toneladas en 2024, entre los cuales tenemos alrededor de un 10% son de España. El resto, como bien he comentado antes, son provenientes del resto de los países DHL Express en Europa que conectan a través de España. En el inbound, como veis, tenemos ahí solo 2.700 toneladas, es decir, que hay un potencial de crecimiento muy importante. Esto sería la parte que Latinoamérica puede exportar a Europa, y que nosotros, a través de precisamente programas como este que estamos lanzando ahora, pues pensamos que hay una capacidad importante para crecer. Tenemos como 150 vuelos semanales de exportación, Madrid-Barcelona con Latinoamérica, con los principales países latinoamericanos, y en importación tenemos como 37 vuelos semanales. Siguiente slide, por favor. Y como he comentado anteriormente, solo como muestra, todos aquellos reconocimientos y certificaciones que poseemos en DHL Express España. Me quiero centrar sobre todo en la parte de Best Workplaces. Somos el cuarto empleador preferido en España. Las ISOs, por supuesto, las tenemos, y desde luego todos los certificados de seguridad correspondientes a TAPA. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Miguel, y a todos por esta gran información, que estoy segura ha sido enriquecedora para nuestra audiencia. Yo sí tengo algunas preguntas para ustedes, y empecemos con Jalila. Jalila, si tuvieran que dar un consejo a las empresas que hoy están considerando expandirse entre Latinoamérica y España, ¿cuál sería?
Gracias, Pam. Si tuviera que dar uno solo, le diría que definitivamente tienen que apostar a la digitalización, poder tener tiendas en línea, porque es la mejor forma de internacionalizarse hoy en día. El comercio electrónico después de COVID vino para quedarse, está creciendo en porcentajes impresionantes. De hecho, el porcentaje de crecimiento en América Latina es el más grande del resto del mundo y ya vimos que hay tratados de libre comercio con España que se pueden usar y hace que nuestros productos sean competitivos allá y los de allá sean competitivos aquí. Entonces, digamos, mi consejo sería poder tener sus productos en línea y junto con eso adaptar la estrategia de comunicación al mercado al que quieren llegar. Eso es fundamental porque la gente quiere sentir los productos de forma cercana. Entonces, entender la idiosincrasia, cómo posicionar estas páginas dependiendo del mercado donde queramos llegar es fundamental. Y por supuesto, buscar un socio logístico confiable como somos nosotros. Ya vieron que Miguel claramente lo dijo, estamos prácticamente en todo el mundo, conectamos de un día para otro, tenemos miles de hubs que nos ayudan a buscar esas rutas comerciales mejores para nuestros clientes. Entonces yo diría que si tuviera que aconsejar una cosa sería eso, invertir en digitalización en este momento. Muchísimas gracias, Jalila. Sigamos con Miguel. Miguel, para ti, ¿cuál consideran que es el mayor potencial para las empresas latinoamericanas al mirar hacia España como puerta de entrada a Europa? Pamela, bueno, pues yo creo que son varios elementos importantes, ¿no? En este sentido. Primero de todo, creo que hay que hacer mención a los lazos culturales e idiomáticos comunes, ¿no? Indudablemente el idioma pues facilita la comunicación y luego los lazos culturales pues también con una cultura parecida pues hace pues más fáciles y de alguna forma pues más sencillos los acuerdos a los que se llegan, ¿no? Es decir, la visión esta cultural idiomática creo que es un puente muy importante que nos une. Tenemos, como ha comentado Jalila, también pues, otro elemento importante que son los acuerdos comerciales bilaterales de la Unión Europea con países latinoamericanos y más recientemente pues, el Mercosur, que esto lógicamente lo que hace pues, es dar un acceso mucho más preferencial a la Unión Europea de todos los productos de esos países latinoamericanos. Como he comentado también anteriormente, el mercado de la Unión Europea pues, son 450 millones de consumidores potenciales y este tráfico, estos envíos, pues gozarían de bajos o incluso de aranceles cero pues, para ser importados en la Unión Europea. Y una vez estos bienes pues llegan a España, como bien ha comentado antes Alicia también, pues ya hay libre circulación de todas esas mercancías por todos los países de la Unión Europea. Y por el otro lado, pues también, ¿por qué no comentar esa facilidad de conexiones de las redes logísticas de España con Europa? Es decir, hemos visto que hay una conexión privilegiada entre España y Latinoamérica de ida y de vuelta. Pues muy bien, desde España pues gozamos de una infraestructura logística pues moderna. Tenemos aeropuertos que conectan con todos los países principales del mundo, principalmente Madrid-Barcelona, desde Madrid-Barcelona, pero también otros que también tienen conexiones internacionales. Por otro lado, pues tenemos en DHL, como he comentado, utilizamos España como hub de importación y exportación con Latinoamérica, con lo cual tenemos muchísimas frecuencias entre España y cada uno de nuestros aeropuertos y nuestros hubs europeos. Además, España existe también las zonas francas que facilitan el comercio desde el punto de vista de que pueden estar las mercancías ahí pendientes de destino sin tener, hasta el momento en que vayan a salir de ahí, sin tener que abonar aranceles, etcétera, con lo cual pues también facilita que España pueda ser un país donde se depositen esas mercancías para luego pues enviarlos a diferentes países europeos. También el ICEX es un organismo perteneciente al Ministerio en España que lo que hace es facilitar y ayudar a todas las empresas que se quieran radicar a importar y exportar desde España. Es decir, que son una serie de elementos estos que hacen que
el comercio entre Latinoamérica y España pues sea fácil y sea interesante. Y también, por último, reseñar pues que habida cuenta de que esos lazos culturales idiomáticos pues pueden hacer fácil esa comunicación entre personas de Latinoamérica y españoles, pues ¿por qué no pensar en que las empresas latinoamericanas que quieran atacar a Europa comercialmente, ¿por qué no radicarse? ¿Por qué no instalarse en España, donde gozarán de todas estas ventajas y también gozarán de un acceso libre al resto de los países de la Unión Europea? Básicamente estos son los puntos fundamentales en los cuales creo que España pues añade valor a cualquier comercio, a cualquier elemento que nosotros queramos hacer de vinculación entre Latinoamérica y el resto de Europa. Muchísimas gracias, Miguel. Sin duda, muchas ventajas. Y una de estas ventajas también son los sectores. Así que mi siguiente pregunta es para Nicolás. Nicolás, ¿qué sectores están mostrando un crecimiento significativo en España que podrían ser atractivos para las empresas latinoamericanas? Bueno, lo que hemos visto efectivamente que hay sectores muy atractivos donde hay mucha demanda, por ejemplo, como el sector de alimentación, la moda, cosmética natural, café, cacao, frutas tropicales, y también hay una alta receptividad del consumidor español y europeo a todos los productos que hemos mencionado. También otro tema que vemos, además lo vemos en la compra, tanto por Internet como las importaciones de productos que vamos a llamar auténticos, con origen latinoamericano, están valorados como diferenciadores, moda sostenible, productos artesanos, de diseño, de una producción también ética, sostenible. Y también otro sector también muy creciendo, que es todo el sector de las energías renovables, ¿no? ¿Por qué? Porque España también es un país líder en Europa en energía solar y eólica, y hay fuertes incentivos gubernamentales y también de fondos europeos para proyectos sostenibles. Entonces, yo creo que son sectores muy importantes. También tenemos todos vinculados a la tecnología. Vemos también que hay muchas startups. El universo de startups está creciendo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Y también lo que vemos, también todo el sector de salud, también y de biotecnología, de productos naturales, porque España tiene una fuerte infraestructura sanitaria, hay muchos centros de innovación médica, y hay oportunidades que hemos detectado en telemedicina, dispositivos médicos, investigación farmacéutica. También el textil y moda, como comenté justo anteriormente, y también ha comentado Jalila, es el mercado de la moda. Y la moda española está creciendo mucho, pero también abre muchos mercados para otros. Es decir, que el sector está creciendo, las ventas online ya representan casi un 30% del total de las compras de la moda se hace online, están creciendo. Y vemos aquí oportunidades para todo el e-commerce, además de las tiendas multimarca, como estamos viendo. En cuanto a la industria agroalimentaria, hemos visto lo que comenté, los productos, y hay oportunidades efectivamente porque es un mercado de consumo. Es decir, que también hemos visto muchas marcas de café, de frutos tropicales, de maca, de diferentes productos, de superalimentos, se demandan muchísimo en España. Y también España, aquí lo que comentaba Miguel, es un punto, es una zona donde se importa y luego se aprovecha para volver a vender al resto de Europa. Entonces, a tener en cuenta. Y el turismo que comenté también inicialmente es un sector, pero más vinculado efectivamente al consumo que genera el turistas cuando viene en España. Y después lo que vemos es que hay todo un ecosistema de agencias de viajes especializadas, de plataformas digitales y todo lo que es un turismo gastronómico que se ha abierto para efectivamente, una vez que el turista está en España, poder darle. Y esos son los principales sectores.
y que representan una gran oportunidad, como hemos visto también para productos de América Latina. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha demanda, es un mercado muy consumidor y además que sirve de tendencia en muchos productos para Europa. Muchísimas gracias, Gracias. Nicolás. Sin duda, entre los sectores que estás mencionando, el crecimiento del comercio electrónico y la importancia de digitalizarse que nos mencionaba Jalila y los beneficios que trae España, mi última pregunta es para Alicia. Con todas estas oportunidades, ¿qué certificaciones o normativas europeas suelen ser más complejas para las empresas latinoamericanas y qué pasos recomiendan para obtenerla de manera más ágil? Bueno, pues a mí, respondiendo a esta pregunta, antes me gustaría empezar indicando que cuando van a enviar mercancía a España, a Europa, lo más importante es lo principal, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene que llegar una información precisa y completa de la mercancía que van a enviar. Y me refiero con esto a los documentos que son necesarios para poder importar o exportar en España. El documento de transporte y la factura tiene que tener una información precisa en cuanto a los datos del importador, del exportador, del valor de la mercancía, de la descripción, muy importante, una descripción completa y detallada para que el despacho de aduanas en destino, en este caso en España, sea correcto y sin incidencias. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de realizar sus envíos pues tengan toda esa información de una manera clara y muy precisa. Además, como les indicaba al principio, existe un marco aduanero general, que es el Código Aduanero de la Unión, pero luego depende de cada país su transposición a la normativa nacional. Por ejemplo, en España existen distintas restricciones a la importación. Por ejemplo, yo quiero aquí destacar dos bastante importantes. Por ejemplo, toda la mercancía que puede estar en contacto con las personas, como por ejemplo el material médico o sanitario, es necesario que cumplan con una serie de estándares el etiquetado de la mercancía y que esté de acuerdo a la normativa. Y el importador aquí en España debe contar con la autorización del organismo competente. Para poder importar esta mercancía es necesario pasar un control ante un organismo paraduanero, que es la autoridad sanitaria o parafarmacéutica. También hay otro sector importante que habéis mencionado anteriormente, que es el sector del textil. Hay determinada mercancía textil y del calzado que está sujeta a un control de seguridad y calidad. En este caso, nosotros gestionamos el control SOIBRE, así como se denomina, y lo único que necesitamos es la factura y el albarán, el documento de transporte. Lo único que sería necesario si hay alguna inspección física es que la mercancía venga etiquetada correctamente. Eso nos aseguraría un despacho de aduanas y un control de calidad sin incidencias. También quiero resaltar un cambio normativo que va a tener lugar en el año 2026. Este cambio normativo hemos tenido justamente ayer noticias de que puede estar sujeto a una prórroga de un año más. Me refiero a la regulación sobre el control de la deforestación, que afecta, entre otras cosas, a la importación o exportación de café, coco, manufacturas de caucho, madera, chocolate. Su entrada en vigor, como les decía, empieza en el año 2026, aunque puede ser que sea objeto de prórroga, pero hoy por hoy la fecha de entrada en vigor sería el 1 de enero del 2026 para las grandes empresas y en julio de 2026 para las pymes. Esta nueva normativa es en materia medioambiental y es algo importante a tener en cuenta porque como principal novedad, en este caso a la importación en España, el exportador tendría que tener una due diligence, que se denomina, pero sin embargo tiene toda la información en los portales de la Comisión Europea, donde ahí puede encontrar las empresas toda la información referente a esta nueva regulación, que aunque está en suspenso todavía, pero puede que tenga próximamente su entrada en vigor. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Precisamente lo que acabas de mencionar es una de las preguntas que nos están dando y ya con esto podemos abrir el espacio a responder preguntas de la audiencia. Como te comentaba, Alicia, tenemos una pregunta que creo que va de la mano con lo que estabas diciendo, que dice, actualmente hay requisitos ambientales y de sostenibilidad que deben cumplir los productos que se quieren enviar a Europa.
Sí, sin embargo, esta normativa de la deforestación tiene un ámbito de aplicación únicamente para determinada mercancía, que principalmente es la que he enumerado anteriormente, que es el cacao, las manufacturas de madera, el café. En las páginas de la Comisión Europea encontrarán toda la información, incluyendo el ámbito de aplicación de esta nueva normativa, que, como digo, está todavía en suspenso porque recibimos ayer noticias de que se ha hecho una petición para prorrogar un año más la entrada en vigor de esta nueva normativa. Pero, Gracias. sin embargo, deben de estar preparados para ello. Definitivamente muy importante estar al día con todos los cambios regulatorios. Tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas, vamos a tratar, nos quedan 5 minutos, así que trataremos de ir por lo que más podamos. Otra pregunta, ¿se flexibilizaron las restricciones de ingreso de libros? Si el courier llegara a pasarse e ingresa de despacho de aduana, ¿DHL puede hacer toda la gestión de liberación o hay que seguir recurriendo a despachante? No, en España nosotros contamos nosotros DHL somos representantes aduaneros y podemos gestionar el despacho de importación de los libros. No hay problema. Únicamente lo que les decía, lo principal es que tenga la documentación completa, tanto en el documento de transporte como en la factura de exportador, importador, descripción detallada de la mercancía, valor y para que el despacho sea sin ningún tipo de incidencia. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Tengo otra que dice, ¿qué soporte da DHL en España para el proceso de importación de alimentos para envíos B2C? Pues, como les decía anteriormente, nosotros DHL Express somos representantes aduaneros y gestionamos también el despacho de importación de alimentos. Para los alimentos, al ser alimentos, como es obvio, pues tienen restricción a la importación, hay que gestionar un despacho con una gestión ante un organismo paraduanero. Para, por ejemplo, los particulares, únicamente nosotros nos pondríamos en contacto con el destinatario para solicitarle una carta de uso y destino y con eso nosotros gestionamos la gestión ante el organismo paraduanero y posteriormente el despacho ante la aduana. Otra pregunta, y podría ir para ti también, Alicia, pero de pronto para el equipo comercial. Nosotros enviamos tapetes artesanales de lana, pero no están etiquetados. ¿Se pueden enviar aún así? Y por último, ¿ya no pasan por Cincinnati los envíos de México a España? Así que son dos preguntas en una. Sí, en cuanto al etiquetado, es fundamental que la mercancía venga correctamente etiquetada, porque como les decía, ante una posible inspección de ese organismo paraduanero, si es que lo tuviera, pues eso sería motivo de rechazo. Por lo tanto, es fundamental que toda la mercancía venga correctamente etiquetada para su correcto despacho aduanero. Y esto se sale de las manos de DHL en las ocasiones porque ya son los representantes aduaneros quienes revisan todo ese papeleo. Tenemos Sí, otra bueno, pregunta. sí. Perdón, dime, Nada más de Alicia. lo del ruteo de Cincinnati, o sea, a España, México va por México, depende de qué ciudad salgas. Si sales de la Ciudad de México, hay veces que usamos el vuelo comercial Liberia a Madrid, pero generalmente vamos vía Cincinnati. Sí. Tenemos varias preguntas. Encuentro otra que dice, para un cliente que realice un despacho formal, ¿cuáles son los documentos o los requerimientos para que un cliente realice un despacho formal con DHL España, puntualmente para 200 kilogramos de café verde? Pues para el café verde sería necesario pasar, también está sujeto a inspección de sanitario y nos pondríamos en contacto con el destinatario, con el importador, para solicitarle la documentación necesaria para pasar ese control. A nivel del exportador en origen, pues únicamente con el albarán y la factura, pero esa factura debe contener información detallada sobre la cantidad, el tipo de café, para que el despacho no tenga problemas en cuanto a nivel de documentación a la hora de presentarle ante ese organismo paraduanero y ante la aduana. Y yo creo que nos queda una última pregunta. ¿Cuáles son los parámetros o requisitos para que un envío pueda ser considerado como muestras?
Normalmente los envíos que vienen como muestras son aquellos que no tienen carácter comercial y normalmente vienen con una factura pro forma. Aún así, cuando la mercancía llegue a España y a cualquier país de la Unión Europea, tiene que pasar una declaración aduanera. En el año 2021, con los cambios normativos del VAT 22, ya se eliminó la franquicia de IVA. Por lo tanto, ya toda la mercancía, aunque sea muestra, tiene que pasar un despacho aduanero y estos despachos, cuando son un carácter de muestras, o sea, a nivel de documentación únicamente tiene que pasar una documentación que es una factura pro forma e indicar que son muestras y que no tienen carácter comercial. Sin duda son muchos requerimientos y requisitos, así que es importante antes de cualquier envío o cualquier transacción estar muy actualizados con los requerimientos de aduanas de todos los países. No tenemos tiempo para más preguntas, pero sí tenemos la posibilidad de que las envíen a marketing.latam@dhl.com. Allí podremos seguir contestando sus preguntas. Muchísimas gracias a todos por esta gran información, a nuestros ponentes. Estoy segura que fue enriquecedora para nuestra audiencia, o espero que así lo haya sido. Sí, antes de cerrar, quisiera también quisiera darle las gracias también a la audiencia, pero también quisiera avisarles que la semana del 7 de octubre tendremos a nuestros voceros, a nuestros visitantes de España en algunas ciudades de Chile, Panamá, Perú, México y Colombia. Así que, por favor, estén pendientes de las agendas para cualquier oportunidad de participar en nuestras sesiones. Gracias a todos los panelistas una vez más, gracias a todos por unirse. Espero que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.